hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda. Este es su programa, que es más que un tema de salud. El tema que vamos a ver hoy es muy importante. De hecho, hemos estado tocando algunos pasajes de perdón, pero vamos a tocar ahora un tema llamado el perdón sanador. En varios programas hemos visto de que el perdón, muchas veces la retención del perdón nos ocasiona problemas físicos. Por eso lo tocamos en este programa, que es más que un tema de salud. En esta ocasión tengo el agrado de haber invitado al licenciado Eliseo Fuentes Reta. Bienvenido, licenciado. Gracias, bienvenido. Doctora. Vamos a estar tocando este tema porque sé que tiene usted una firme fe. Su trayectoria dentro de la fe es bastante grande. Dios lo sacó de donde andaba, igual que a mí, y tenemos que agradecer mucho. Usted tiene un ministerio, lo maneja. Cuéntenos de ese ministerio que usted lleva. Así es, estamos trabajando aquí ahorita por lo pronto en el área de Ciudad Victoria. Agradezco su invitación, doctora. Bienvenido. De PDB, sí. Le decía, estamos trabajando pues al público en general, pero también estamos trabajando mucho con jóvenes. Hoy saben día que definitivamente hay muchos problemas con la juventud de hoy, y entonces trabajamos para el área general, pero también nos enfocamos en los jóvenes. Ajá. ¿Rescate de jóvenes? Estamos yendo a algunos centros de rehabilitación para jóvenes y pues impartimos, basándonos en la palabra de Dios, inculcándoles a ellos esos valores, y más que todo ahorita este tema tan importante como es el perdón. Por eso lo invitamos, y por eso Amén. esté usted atento, porque vamos a estar viendo cómo el perdón nos va a sanar. Amén. Platíquenos qué entendemos por perdón, porque hay mucha gente que dice perdono pero no olvido. Así ¿verdad? es. O bueno, sí, lo perdono, que lo perdone Dios, ¿verdad? Ahí se lo dejamos a Dios, de que Dios le perdone. Yo ya olvidé, pero no hay un perdón real, ¿verdad? Platíquenos acerca de qué es lo que podemos sentir, ¿verdad? Acerca del perdón. Produce reacciones, ¿verdad? Claro que perdón. sí. A ver, platíquenos, por favor. Claro que sí, doctora. El perdón tiene uno que practicarlo, ahora sí nos lo dejó el Señor en su palabra, pero produce reacciones tanto físicas, emocionales, y deteriora nuestra vida espiritual. Ajá. Entonces, causa mucho daño, tanto físicamente, como usted lo mencionaba, y pues no se diga espiritualmente. Espiritualmente es muy importante. Hay gente que está reteniendo el perdón. Hay gente, por ejemplo, lo hemos visto en las personas descendientes de judíos, ¿verdad? Están ahí amargados porque, bueno, gracias a Dios salieron de ese campo de concentración, o les tocó que por ser niños ellos los llevaron a otro lugar. Y en un momento dado, todo lo que suene a Alemania, que Hitler no era Alemania, pero realmente pues era el Führer de ellos. Así es. Y a veces al ver películas, su odio, ¿verdad? Su rencor en su estómago, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que nos diga cómo podemos saber cuando tenemos una falta de dar ese perdón. Así es, ¿verdad? De hecho se siente en el ambiente, o sea, Ajá. la persona, tú logras apercibir a veces cuando la persona tiene esa falta de perdón. Cómo de repente vemos hasta cambio de actitud, ¿verdad? Cuando le toca, usted da cuenta que toca una herida, ¿verdad? Claro. Y ahí está guardado. Esto es algo muy importante. Sí. Qué bueno que me está acompañando a dar este interesante tema. Gracias, doctor. ¿Qué hace el que no perdona? ¿Qué hace? Como por ejemplo dice uno, bueno, me la debe, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está reteniendo algo o está haciendo más malo que el otro?
Pues yo digo que sí, porque la instrucción, así como dice la palabra de Dios, se nos dice a través de la palabra, ¿verdad?, que debemos practicar el perdón muchas veces. Práctica, sí. Entonces, nosotros, como le decía, en el ambiente de la persona del que no perdona, genera un ambiente totalmente negativo, Sí. De amargura, de contienda, Ajá. ¿verdad? Genera muchas cosas negativas. Negativas. Totalmente. Dice la palabra de Dios en Gálatas, ¿verdad? Que es uno de los frutos de la carne, ¿verdad? No Así perdonar, es, no así es. perdonar. O sea, ¿verdad? uno le da cabida a los frutos de la carne y eso, por lo tanto, estanca que pueda dar uno a los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que son la paciencia, la fe, la paz que Cristo nos ha dado. Nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pues le estamos dando cabida primero a los frutos de la carne, ¿verdad? Como nos dice el apóstol Pablo. Y el que está atrás, ¿verdad? De los frutos de la Así carne, es. ¿verdad? Satanás, vamos Así a hablar. así es. A veces decimos el enemigo de Dios, ¿verdad? El malo. Hasta le ponen nombres, ¿verdad? Así Ese es es. Satanás su nombre y es quien hace que nosotros estemos siempre, ¿verdad? En el borde de tratar de retener o de dar. Dice usted, y tiene razón, que experimenta falta de paz interior y Así exterior es. cuando Así están es. reteniendo, ¿verdad? Ese perdón. Y aviva el deseo de tomar venganza. Así es lo más grave, ¿verdad? Que sucede en muchos jóvenes que nosotros lo hemos visto, que hemos platicado con ellos, definitivamente pues hay reacciones totalmente negativas, ¿verdad? Y pues genera, en estos tiempos tan peligrosos, sí genera una reacción de salirse por la más fácil, ¿verdad? Como Pues se tan dice. solo lo vemos en los periódicos, licenciado. Así es. ¿Verdad? Así es. Mató porque le había hecho. Y fíjese que estaba yo leyendo, tratando de ver todo lo que era de venganza, y hay inclusive algunas canciones muy antiguas que dicen que está en la cárcel porque mató, pero que si volviera a nacer, lo vuelve a matar. Sí, se imagina, tal vez con esos mensajes. Sí. Sí. Bueno, se practicaban las canciones, sin embargo, hoy en día todavía hay mucha apertura de ese tipo. Y entonces da cabida a los jóvenes y da cabida al enemigo que utilice precisamente tanto a los jóvenes y produzca lo que hablábamos ahorita, un estancamiento espiritual, una relación con Dios. Y entonces eso da paso a que no crezcan ellos y a veces se les empieza a hablar de la palabra de Dios y empiezan a rechazar. Sí, estábamos viendo en unos programas anteriores cómo una persona había sido rechazado cuando tenía su adolescencia, ya casi 16, 17 años. Entonces le quiso decir a una jovencita que si quería ser su novia, de esos novios de adolescentes, y ella le dijo: tú no te has visto en el espejo, que aunque realmente no tenía algo grave. Y con el tiempo pasó, se encontraron ya grandes, ya cada quien tenía su vida hecha, ¿verdad? Y cuando llega ella y en una reunión de exalumnos, no soy muy afecta a eso, ¿verdad? Pero en las reuniones de exalumnos, ¿verdad? Que están ahí de secundaria y luego de prepa, y se encontraron, y él estaba ahí solo sentado tomando un refresco cuando alguien le pone la mano en el hombro y ve que es esa joven, ¿verdad? Ahora ya más madura, pero se dio cuenta por el gafet que traía. Claro. Y empieza ella a decirle: me ha ido muy mal en mi matrimonio, no era lo que yo esperaba, realmente pues me divorcié, me tocó un hombre violento. Y él estaba recordando para sí, escuchándola y diciendo: ya viste cómo se pagan, ¿verdad? O sea, viendo cuando Dios le dijo: ahí hay una raíz de amargura por falta de perdón. Fíjese que usted acaba de tocar algo muy importante. Nosotros nos hemos tocado con algunas personas que se ha orado por ellas durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que tienen repercusiones en enfermedades físicas, emocionales, que deciden acudir a los medicamentos, a muchas sustancias, ¿verdad? Sí. Entonces, pero a veces no necesita uno detectar cuando hay esa falta de perdón, precisamente porque genera todo esto, todo este tipo de problemas físicos y emocionales. Sí, ¿verdad? Y estaba un pequeño cuentito de un elefante y una hormiguita, así ¿verdad? que está el elefante y accidentalmente, fíjese que a veces hacemos las cosas sin pensarlo y sin intención. Así es. ¿Verdad? Sin pensarlo, no tenemos pensado lastimar a alguien. Y el elefante pisa la patita de la hormiguita.
Y entonces le dice la hormiguita, ¡ay, me pisaste! Y perdóname, discúlpame. ¿Y cuántas veces pasa eso, licenciado, de que a veces pedimos disculpas? No, perdón, ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Sí. Y la gente se niega inmediatamente a de que, no, pero fíjate lo que hiciste, Claro, ¿verdad? O sea, claro. sin abrirse realmente a entender de que vamos a aceptarles disculpas, ¿verdad? Así es. Y entonces la hormiguita es muy molesta, ¿verdad? Estaba grandote, eres un torpe, etcétera. Entonces se enoja el elefante y dice, bueno, ya me voy, y la pisa. Se acabó, ¿verdad? La Así hormiguita. es. Y muchas veces esa es prácticamente una reflexión de lo que debemos de hacer, de soltar Claro, el perdón, actuar ¿verdad? inmediatamente. Porque esto era de que, estaba usted diciendo de que aviva el deseo de tomar venganza, ¿verdad? Así es. Y también otra cosa que hace es que alentar el orgullo, el deseo de no dar de no ceder. No de ceder, ¿verdad? Ese famoso orgullo, ¿verdad? Que a veces nosotros cuando nos acercamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Doblegamos nuestro orgullo. Sí, que es lo que traíamos, ¿verdad? Bien alto, ¿verdad? Y la cabeza muy Claro, altiva. muy altiva, y entonces se empieza a retirar todo eso. Sí. Así ¿Por es. qué experimentamos falta de perdón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace no soltar? Fíjese que a veces guardamos nosotros por años, a veces nosotros mismos causamos eso, pero a veces no nos detectamos nosotros mismos que tenemos ese problema, ¿verdad? Puede tener un origen desde nuestra casa, desde nuestra familia, Sí. con nuestros padres, Ajá. con nuestros hermanos, con alguna relación sentimental también Así es. que llegamos a tener en nuestra juventud. Y pues vamos guardando, como decía usted, vamos guardando durante el tiempo esa falta de perdón, y no nos damos cuenta que nos hace mucho daño en nuestro entorno, Sí. a nosotros mismos, tanto físicamente y emocionalmente, como a nuestro medio ambiente donde nos desarrollamos o en nuestro trabajo. Gente que como dice usted, fue lastimada durante su niñez, Así es. padres maltratadores, golpeadores, o el simple hecho de que no le lleven la provisión a la casa, eso ya es un maltrato, Así es. ¿verdad? Y crecen con con esa situación de angustia, amargura, resentimiento y tantos sentimientos malos, pero eso que evita que den un perdón, ¿verdad? Claro. Y le comento a usted lo que hemos visto muchas veces en estos otros programas, que la falta de perdón ocasiona serios problemas físicos como la artritis, el cáncer, la gastritis, el lupus, la psoriasis. La artritis, doctora, incluso hay casos de artritis reumatoide por falta de perdón. Por falta de perdón, y Así ustedes es. van y oran por ellos. Así es. Y hay un cambio significativo, ustedes Exactamente. lo ven, ¿verdad? ¿Tienen Así es. algún caso que hayan ido ustedes a ver? Sí, hemos tenido algunas situaciones en nuestro ministerio, ¿verdad? Se ha presentado también con muchos jóvenes lo que hablamos ahorita acerca de con los padres, Sí. con la relación con los padres en esos centros de rehabilitación donde se les apoya, ¿verdad? Ajá, sí. Y nosotros damos el apoyo espiritual y le pedimos al Espíritu para discernir sobre qué mal está quejándose, ¿verdad? Entonces empezamos a detectar que hay una falta de perdón. Sí. Y empezamos a decirles que empiecen a liberar. Sí. Si tienen alguna cuestión con sus padres, con alguno de sus familiares, que inmediatamente empiecen a soltar. Lo para suelten, que Jesús lo empiece a suelten, sanar esa área de su vida. Les digo que a veces inclusive la gente ya hasta se murieron. Así Y es. todavía traen, ¿verdad? Todavía. Eso. Ustedes les dicen a ellos, bueno, pero ya se fue. Todavía, aunque ya se haya ido, suéltalo. Sí, ¿verdad? así Porque es. ya lo traen cargando, ¿verdad? Sí, porque definitivamente la persona cree que pues ya se fue la persona, ¿verdad? O dio el paso que se tenía que dar, pero no se da cuenta que ella misma está cargando con ese Sí, resentimiento, con tiene esa ese falta de problema. perdón, y está causándose daño. La persona que ya se perdió, ya se fue. Ya se no fue. siente, ya no siente nada. No, y a lo mejor ni cuenta se dieron. Mucha Así es. gente Sí, que están peleados y enojados yo no sé ni qué te hice, la verdad, ¿verdad? Así Y la otra es. persona toda herida, ¿verdad? Y no suelta nada. ¿Cuántas veces Jesucristo dice que debemos perdonar? bueno, recordemos, si nos vamos al libro de Mateo, ¿verdad? Recordemos cuando Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, al maestro de Galilea, ¿cuántas veces debo perdonar? Pedro mismo se contesta, sí, 7 veces, sí, ¿verdad? 7 veces. Pero el maestro le dice que no solo 7, sino 70 veces 7.
¿Cuánto sería eso? Ya serían Ya que sería, si lo hablamos 490. matemáticamente, 490 veces. 490 veces, y a veces Entonces, con una vez, ¿verdad? así es, queremos ya, Ya, queremos de que con una vez y ya, ya te perdoné. Ya te perdoné. No. Él nos da la instrucción a través de su palabra para... y cuando nosotros, de acuerdo a la palabra, le decimos al Señor, bueno, Señor, yo lo voy a perdonar como tú nos estás indicando. Amén, así es. Sí. Y decimos, no siento perdonar, Señor, pero lo voy a hacer en tu nombre. ¿Qué reacción hay de parte de Dios con nosotros? ¿Qué hace en nosotros eso que hacemos por obediencia a Dios? Nos pone el sentir, el sentimiento. Así es, de externar y de soltar ese perdón, ¿verdad? Pero recordemos que así como Cristo nos ha perdonado a nosotros, tenemos que no poner condición, porque a veces nosotros queremos poner una condición o condicionar el perdón de Dios, cuando Él nos ha perdonado ya. Sí. ¿Verdad? Y nos perdonó y aún cuando estaba ya en la cruz ahí, ¿verdad? Y así es. Todavía perdónalos, ¿verdad? Y no saben lo que hacen y nosotros a veces decimos, pero tú sí sabes lo que hiciste. Condicionamos, ¿verdad? Condicionamos, sí. O si me pide disculpas, yo lo voy a perdonar, ¿verdad? Pero mientras no, ahora a veces queremos que la otra persona inicie, ¿verdad? Y nosotros no dar el paso. Yo creo que primero nosotros debemos dar el paso, debemos tomar una actitud diferente para otorgar el perdón. No dejar pasar que la otra persona tome la iniciativa. ¿Por qué no ser nosotros los primeros? Los primeros, ¿verdad? Los más humildes. Amén, así es. ¿Por qué a veces pensamos que es incapaz Dios de perdonarnos? ¿Qué es lo que podemos creer de que Dios no nos puede perdonar porque hemos hecho algunas cosas malas? No, yo creo que no, doctora. O sea, Dios es capaz de perdonarnos muchas cosas más. Se me viene a la mente una reflexión de un militar por ahí, que un varón de la iglesia le fue a compartir de la palabra de Dios y pues le decía que Cristo lo perdonaba y aquel hombre, aquel militar condecorado incluso, decía que no podía, que eso no era para él, que ese perdón no era para él. ¿Por qué? Porque él había hecho muchos asesinatos, como usted mencionaba ahorita acerca de los nazis y todo eso. Entonces, pero sin embargo, él aceptó, pues, se le comentó por ahí, recordamos cuando aquel ladrón estaba al lado en la cruz del Calvario, y Jesús le dio la promesa que estaría con él en el paraíso. Entonces no importa a veces cuán grande hayan sido nuestros pecados, sino Él nos puede perdonar. Y en el último momento, ¿verdad? La libró de panzazo, como dicen, ¿verdad? Pero uno se quedó y el otro no, ¿verdad? Porque el otro quizá también quiso decirle, pues, sálvate y sálvanos, pero el otro tuvo más humildad. Así es. ¿Verdad? De decirle. Y reconoció a Jesucristo en el último momento. Tú y yo estamos aquí porque hemos hecho algo malo. Claro, claro. Y él no, ¿verdad? Y voltea con toda la humildad y le dice, ¿verdad? Acuérdate de mí. Amén. Entonces sí tenemos nosotros, como ese militar que usted comenta, pueden ser un multiasesino. ¿Y qué pasa si en el último momento de su vida se arrepiente? Así es. Dios lo perdona. Así es, amén. ¿Verdad? Así Dios es. lo perdona. Es lo maravilloso del amor de Dios. ¿Cómo identificaremos un espíritu no perdonador? ¿Qué es lo que podremos ver? ¿Cómo podemos saber esta persona? Yo creo que lo que detectamos nosotros a veces es su comportamiento. Sí. Hasta incluso su manera de hablar. Su manera de hablar, sí. de hablar sobre otras personas, sí. de criticar, no sé, bueno, ya empieza a Y cuando nosotros mismos, por ejemplo, en el estómago, vemos a aquella persona y se nos revuelve. Así es. ¿Verdad? Como que hay, lo sentimos que no hay paz en esa persona, que está sufriendo, que de alguna manera, ¿verdad? Y entonces es necesario apoyar. Cuando hay un suceso que pasó y que nosotros lo traemos aquí dándole vuelta y vuelta y vuelta y recordándolo, a veces andamos como las vacas rumiando la herida, ¿verdad? Sí. Lo que nos hay. No logramos soltar ese perdón y nos va a perjudicar tanto a nosotros como a terceras personas. Sí, porque la verdad es que nos viene a hacer que de nuestra vida sea un problema grave, ¿verdad? Así es. ¿Qué otra cosa podemos platicar acerca del perdón sanador?
Pues recordemos que en la palabra de Dios podemos encontrar varios pasajes, ¿verdad? Que en la primera carta de Pedro, en San Juan, ¿verdad? Donde nos dice, se nos exhorta amarnos unos a otros, soportándonos también, Sí. no teniendo Sí. celos, contiendas, iras, ¿verdad? Dejando todos esos frutos de la carne que mencionábamos. Sí. Y hoy mismo estamos viendo, incluso en nuestros ministerios, ¿verdad? Tenemos que detectar y nosotros ser testimonio para llevar más afuera a aquellos que no conocen a Cristo, Ajá. para que actúen eso y sean liberados, sean libertados de esas Sí, cadenas. sí, eso es muy Así importante. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos. Amén. Muchas Así veces es. es bien difícil, ¿verdad? Así es. A veces nosotros, como usted dice, se ve en las personas, ¿verdad? Se Así es. transpira. Se transpira. Se transpira, ¿verdad? Se detecta Sí, fácilmente. detecta el rencor en esas personas, ¿verdad? Así Estamos es. viendo de que habla de alguien, ¿verdad? Y apenas quiere opinar sobre él y viene todo lo negativo de él, Así todo es. lo negativo. Empieza a sacar todo lo que el resentimiento, todo hacia esa persona. Sí. Detectamos, ¿sabes qué? Hay ¿Qué un pasó? problema ahí. Hay un problema. Sí, ¿tú lo conoces bien? ¿O por qué hablas así? ¿O qué tuviste con él? Así Algo, es, ¿verdad? Porque así entonces es. sí, el problema interpersonal puede durar años, ¿verdad? Así Y a es, veces, años, lamentablemente, nunca más se vuelven a ver, ¿verdad? Y entonces, el problema es ese, de que se viene a acabar con una gran amistad, ¿verdad? Así es. Me había dicho que iba a platicarnos acerca de unos hermanos que tenían un gran problema que vivían en unas granjas adyacentes. Sí, quisiera Es compartir, muy buena. quisiera compartir una reflexión que por ahí, sí. ¿verdad? Que nos habla que no hace mucho tiempo dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en un conflicto. Sí. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de Sí, cultivar fíjese nomás. juntos, fíjese, Pues hombro sí. a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente, comenzó con un pequeño, fíjese, malentendido. Sí, sí. Y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas en silencio, ¿verdad? Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizá usted requiere algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo puedo ser de ayuda en eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho, es mi hermano menor, ¿verdad? Ya lo estaba Sí. desconociendo. Sí. Ese es mi vecino. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Dice, quiero que construya una cerca de 2 metros de alto, no quiero verlo nunca más. Fíjese cuánto había causado tanto Sí. el rencor. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación, muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. Ya se estaba involucrando Sí, también este sí. hombre. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando cerca del ocaso. Cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros, en su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. Y entonces, fíjese, ese era un puente que iba a unirnos, Así es. a unirlos Así otra es. vez. Ese es una gran reflexión. Así es. Ese carpintero estaba representando a Jesucristo, Amén. ¿verdad? Así es. Que cuando los dos hermanos estaban separados, estaban separados, sí, sí, con una contienda. con una Así es. contienda, fíjese, y de falta de perdón, Así Él es. viene, Cristo viene, y en lugar de hacer otra vez más división como la hace Satanás, Así es. viene y hace un puente, Así donde es, ese amén. puente van a tener uno con otro, van a tener Claro, la comunicación. La comunicación. comunicación y la gran amistad y de hermanos más que había. le- Recuperar esa amistad. Esa amistad. y estos hermanos. Le agradezco mucho, licenciado. Gracias a Ha usted, sido doctora. un programa que me ha gustado mucho porque por las reflexiones que nos dijo,
por la forma en que sabemos cómo vamos a evitar y cómo tener ese perdón que nos sana. Le exhorto a que siga con ese ministerio tan importante que tiene. Esta es su casa para cuando usted podamos hacer otro programa todavía más adelante. Le agradezco mucho. Agradezco a nombre del Ministerio Brazos de Amor para las Naciones, Brazos de Amor, aquí en Ciudad Victoria. Sí, y yo le espero a usted en otro programa que es mucho más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta: Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna. Dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.